Saludos amigos televidentes, con ustedes Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. De inmediato les invitamos a que conozcan el contenido de esta semana. Veamos. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros la magistrada Wendy González, Procuradora General titular de la Corte de Apelación de Barahona. El escalafón número 1 es ser fiscalizador. Luego, entonces, promovido o promovida a fiscal. Luego de eso, licenciada Laura, está lo que se llama ser procurador de corte. Con ella conversaremos sobre el rol del Procurador Titular General de Corte de Apelación en virtud de la Ley 133-11. También te presentamos nuestro reportaje de la semana. En nuestro segmento ¿Sabías qué? Conocerás sobre el plan de humanización del sistema penitenciario. En nuestras noticias de la semana, Procurador General Jan Rodríguez participa de la celebración del Día del Poder Judicial. Y en nuestro segmento Psicología y Derecho con Gloriana Montaz, hablaremos sobre la ingesta de bebidas alcohólicas en menores. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. Como ustedes pudieron ver, el contenido de esta semana está cargado de mucha información interesante y para iniciar con el mismo veamos el reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Loida Sánchez. Importancia de los humedales y programas que tiene la Procuraduría General de la República para proteger el medio ambiente. La República Dominicana es conocida a nivel mundial como un paraíso terrenal por su gran paisaje tropical, bellas playas, ríos y balnearios, además de sus zonas boscosas y otros atractivos que embellecen la isla. El país cuenta con más de 100 cuencas fluviales, acuíferos y precipitaciones, además de una biodiversidad envidiable que contiene muchas especies endémicas. La isla cuenta con diversos humedales, los cuales funcionan como pulmones de los ríos y estancia para aves de paso, entre otros atractivos de gran valor para las especies y la humanidad. Un humedal es definido como una zona de la superficie terrestre que está temporalmente o permanentemente inundada de agua dulce, salobre o salada, que incluyen marismas, pantanos, turberas y praderas de hierbas marinas, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. La República Dominicana posee un área de humedales de 4.196 kilómetros cuadrados, vinculados a las aguas subterráneas, como son el lago Enriquillo, manglares del Bajo Yuna, Laguna Cabral o Rincón, Laguna de Oviedo, Laguna Limón, Los Haitises y humedales de Bucán de Base. En el Gran Santo Domingo existen 3 grandes sistemas de humedales pertenecientes al sistema de áreas protegidas, como son Cueva de los Tres Ojos, Humedales de Lozama y Cachón de la Rubia, así como 2 áreas que bordean el Distrito Nacional, como el Parque Ecológico Las Malvinas y el Parque Mirador del Oeste. Debido a su importancia, los humedales son zonas que deben ser protegidas, pero su presencia está siendo amenazada por los altos contaminantes, desechos y materia orgánica que reciben desde la superficie y los ríos. También la sobreexplotación productiva, la extracción de minerales, la tala indiscriminada de árboles, incendios forestales, desperdicios, materia orgánica y los gases tóxicos que estos desprenden. Estos elementos pueden provocar que los humedales desaparezcan. Pero, ¿qué pasaría si desaparecieran los humedales? Sería un gran problema, no solamente para la República Dominicana si desaparecieran los humedales, sino para el mundo. Los humedales nos protegen cuando hay inundaciones, por terremotos, por huracanes, y también es una fuente fundamental para la existencia en el mundo de nuestros peces,
aves, tanto nacionales como también las que migran por época a nuestra isla. Dentro de los riesgos que impactarían el país serían la disminución de los niveles de humedad natural, ya que no habría captadores y liberadores de la misma. Esto produciría crisis de sequía al desaparecer el sistema de filtración, que son las plantas y los árboles de estas zonas. Los terrenos aledaños al mar se verían saturados de sal y las zonas en donde se capta y conduce el agua se llenarían de contaminantes. En ese sentido, en la presente gestión del Procurador General de la República, Jan Rodríguez, consciente de la importancia de los recursos naturales para la vida en el planeta, ha fortalecido la cooperación interinstitucional con el Ministerio de Medio Ambiente, con la finalidad de poner en marcha estrategias que permitan enfrentar con mayor drasticidad y efectividad los delitos medioambientales. Sí, la Ley 64-00, que es la Ley General de Medio Ambiente para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, crea la Procuraduría para la Defensa y Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que la dirige el Ministerio Público. La presencia de la Procuraduría General de la República hace que la protección a los humedales sea más eficaz y oportuna, interviniendo de manera rápida a través de la persecución de esos delitos medioambientales. Tenemos una relación constante, muy buena entre el Ministerio Público y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los delitos medioambientales que son perseguidos por el Ministerio Público Dominicano son el combate de la tala indiscriminada de árboles, así como los casos de incendios forestales, extracción de materiales de los ríos, la eliminación de residuos o materiales peligrosos que son lanzados en las vías públicas y el combate de la contaminación sónica. A través del Ministerio Público, de la Procuraduría Especializada para la Defensa y Protección del Medio Ambiente, perseguimos todos los delitos ambientales. También trabajamos la parte preventiva, todo lo que tiene que ver con nuestra fauna, flora, bosque, ríos, mares, todo lo que concierne a la contaminación ambiental, contaminación sónica, la persigue el Ministerio Público, en virtud de que el Ministerio Público es el ente persecutor del Estado Dominicano. Como parte del proceso de reforma ampliado en diferentes dependencias del Ministerio Público, ha mejorado la operatividad de esta Procuraduría especializada, dotándola con más recursos humanos especializados, ha dispuesto mayor cantidad de equipos, herramientas y una flotilla de vehículos que fueron entregados recientemente para ser más efectivos en la lucha contra esos delitos. La sociedad se beneficia entre las relaciones existentes entre el Ministerio Público y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque somos las dos instituciones. Una trabaja la parte preventiva y cuidado, y nosotros trabajamos la parte persecutora para buscar sanciones cuando se cometen delitos en contra del medio ambiente. Dentro del plan de trabajo que se desarrolla en el Ministerio Público, se reforzaron las medidas dirigidas a la erradicación de la explotación y el comercio ilícito que afecten la flora y la fauna del país, como la comercialización ilegal de animales silvestres en las calles y los semáforos sin autorización, como tortugas y cotorras, así como cualquier animal silvestre que se encuentre en veda. La Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la protección del medio ambiente y recursos naturales, es la encargada de velar para que se sancionen a los imputados de cometer delitos ambientales. Cualquier tipo de delito ambiental, sea extracción de agregados de los ríos, tala de árboles, contrabando de cualquier tipo de madera, todo lo que tiene que ver con la protección de las aguas marinas y la fauna y especies acuáticas.
Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Estamos de regreso en el programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho. Nos acompaña Glorianna Montaz. Como siempre, Glorianna, un placer contar con tu presencia en este programa. ¿Cómo te sientes? Todo bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Mira, acabamos de culminar el año 2018 y lo hemos cerrado con estadísticas que pudiéramos decir que son alarmantes cuando hablamos de ingesta de alcohol en menores de edad, de intoxicación de alcohol en menores de edad, y es precisamente sobre este tema que queremos tratar contigo para ver cuáles son los daños, las consecuencias a nivel psicológico que puede causar en un menor de edad la ingesta de alcohol. Me gustaría iniciar contigo dándonos una visión amplia sobre las consecuencias que puede tener en el menor de edad este tipo de consumo. Bueno, eso va a depender, las consecuencias, de la edad en que inicie el consumo, si estamos hablando de un consumo crónico, si estamos hablando de un consumo único, pero tenemos que saber que aún con un consumo único, tratándose de intoxicación, que estamos hablando de unos niveles muy altos de alcohol en sangre, podemos tener ya de por sí daños permanentes o secuelas como producto de ese proceso de intoxicación. Los niños muy pequeñitos, esos niños que están entre 0 y 3 años, son particularmente sensibles a los daños y a las secuelas. Ese cerebro, vamos a decir, que está en plena formación de, no de las estructuras, pero sí de las conexiones neuronales que van a permitir que ese niño se desarrolle adecuadamente más adelante. Entonces, si hay una interferencia en esos 3 primeros años de vida, pues entonces estamos hablando de que pudiésemos tener consecuencias a largo plazo. Ahora bien, una cosa es el cerebro de los niños en cuanto a su cognición, en cuanto a su capacidad intelectual, daños en la capacidad de aprendizaje que se pueden dar, pero en el resto del cuerpo también podemos tener problemas. El tema del alcohol es que puede haber cambios drásticos con el tema de glucosa en la sangre y entonces puede haber daño a otros órganos del cuerpo, úlceras gástricas inclusive por la fragilidad del estómago y más en los niños. Entonces, con un consumo alto de alcohol, pues podemos tener úlceras, podemos tener una serie de situaciones que de verdad que suponen un impedimento para la vida futura de estos chicos. Ahora bien, también tenemos estos chicos que son grandes, vamos a decir 16, 17 años, pero que tienen un consumo crónico, que han estado consumiendo alcohol desde hace mucho tiempo, y este tema de este consumo excesivo, abusivo del alcohol, pues también puede traer problemas de salud a largo plazo en ese caso. Mira, hemos visto muchas formas de justificar la ingesta de alcohol, el consumo de alcohol por parte de los menores de edad, y es alarmante. Yo mantengo el término, Glorianna, porque cuando hablamos de niños menores de 9 años no hay ninguna forma de justificar el consumo de alcohol. Muchas veces los padres han querido decir que es por descuido. Sin embargo, hemos visto noticias, fotografías en las redes de los mismos padres dándole botellas de cerveza a sus hijos, y estoy hablando de niños menores de 9 años de edad.
lo cual entiendo que más que por descuido, quizás es ignorancia, desconocimiento o simplemente sinvergüencería. O sea, no podemos tapar con un dedo los daños que le ocasionan a los niños el consumo de alcohol, y más cuando hablamos de un consumo excesivo que llegue a intoxicarlos de alcohol. Tú mencionas un dato muy importante y es el hecho de los adolescentes que pasan los 16 años de edad, que pueden tener un consumo crónico. Muchas personas dicen que cuando esto pasa es el reflejo de lo que pasa en el hogar. Vienen de hogares donde los padres consumen alcohol. Yo quisiera saber si hay alguna asemejanza en esta comparación que se hace cuando decimos que estos niños, cuando son realmente consumidores crónicos, tienen esa enseñanza desde el hogar o pueden ser conductas aprendidas en otros lugares. El tema es que en nuestro país el consumo de alcohol es un tema cultural. Así es. Es un tema social. Aún tal vez esos padres en particular no tengan un consumo excesivo de alcohol, pues ese círculo familiar ampliado no lo ven tal vez en los padres, pero lo ven en los abuelos, lo ven en los tíos, lo ven en las personas cercanas, hasta los mismos vecinos que se convierten en esa familia ampliada. El consumo de alcohol está ya normalizado en nuestro país. Fíjate que tenemos estadísticas en otros países latinoamericanos, por ejemplo, que nos dicen que esos chicos 16, 17 años, cuando se hizo una encuesta se determinó que el 60% estaba consumiendo alcohol, muchos de ellos abusando del alcohol, o sea que son unos niveles muy elevados. Lo que tal vez tenemos que pensar es qué ha ido pasando, que ha aumentado, porque el año pasado, en cuanto a la intoxicación alcohólica, se registraron prácticamente a la mitad de los casos, que este año es un consumo drástico, es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Estamos hablando de 40 y pico de casos el año pasado y más de 80 casos este año. Y en particular, como tú decías, esa atención a esos casos de niños pequeños, que si ciertamente puede haber un descuido en un momento, uno, como dice uno mira para otro lado y el muchacho, eso es como la leche hirviendo, que uno la está mirando y cuando no la mira ahí se sale. Puede pasar. Pero llegar a un grado de intoxicación es porque ya tienes un tiempo consumiendo, ¿no? Y una cantidad de alcohol que no fue una cosa de un minuto en la que esto pasó. Y tenemos que hablar del término de negligencia, de cierta manera. Claro que puede pasar que padres muy cuidadosos, un niño se le escapa un momento, un muchacho, un adolescente, pues se va con otros, no sé qué, y eso pasa. Pero como no sabemos, lo que hay que investigar, porque sí vamos a ver, como tú dijiste, esos casos de negligencia clara, de abuso claro, en el cual los padres están suministrando alcohol a estos niños. Entonces, siempre que hay un caso de intoxicación alcohólica, sobre todo en esos casos dramáticos de niños más pequeños, hay que pensar, hay que sospechar de que puede tratarse de una negligencia, ya sea por falta de supervisión o porque directamente además se le esté suministrando la bebida alcohólica. Y en los casos más grandes, pues sí, podemos hablar de que ya adolescentes, un poco más difícil de manejar, pero aún así los padres tienen que poner límites y la falta de supervisión es negligencia. O sea, claro, que las autoridades sí tienen que darse por enteradas. Y el sistema de salud, que es quien recibe los casos, porque los casos no llegan a la Fiscalía, al Ministerio Público, los casos llegan al sistema de salud porque los chicos se han intoxicado, llegan a una emergencia, inmediatamente se debe notificar por sospecha, en este caso de negligencia, y dejar a las autoridades del Ministerio Público que hagan el proceso de investigación. No tiene que ser el cuerpo médico que se constituya en investigadores del caso, simplemente con hacer un par de preguntas para anotar información y derivar, pero deben derivarse porque esto va en aumento y además las consecuencias son potencialmente graves. Mira, Gloriana, definitivamente el alcohol es una droga poderosa que, como tú dices, no solamente afecta el cuerpo y la mente, sino muchísimos órganos que puede afectar, dañarnos la visión, hígado, un sinnúmero de consecuencias negativas que no sabemos, y más cuando está siendo consumido por menores de edad y más en niños que todavía están en un proceso de desarrollo, de crecimiento como tal. Podemos ver que en las estadísticas del año pasado
El consumo de alcohol no tuvo diferencia. Antes hablábamos que era más frecuente en niños que en niñas. Ya podemos ver que es un problema que abarca a ambos sexos y no sabemos por qué se ha desenfrenado tanto, porque como tú mismo has dicho, si hablamos de negligencia puede ser que consuma alcohol en un descuido, pero al llegar a intoxicarse tiene que haber pasado por un largo tiempo consumiendo alcohol. ¿Cuáles serían, aparte de las consecuencias que ya estamos diciendo, si las hay, cuáles serían las consecuencias psicológicas que pudiera ocasionar una ingesta de alcohol que provoque una intoxicación en menores de edad? Podemos tener casos de problemas de aprendizaje, amnesia, pérdida de memoria, pérdida de espacios de tiempo. Cortos pudieran ser. Puede ser corto o puede ser más largo, dependiendo, porque como dije, si estamos hablando de intoxicación, sobre todo en un niño muy pequeño, y efectos relacionados con la deshidratación, porque el consumo de alcohol, uno de los efectos que tiene es que deshidrata. Entonces los chicos deshidratados, pues entonces se vuelven, vamos a decir, perturbados, nublados en cuanto a su toma de decisiones. Cualquier cosa puede pasar en una persona que esté deshidratada, que no está pensando ni razonando adecuadamente. Una vez los efectos pasen, pues debería pasar todo esto, ¿no? De que se restablezca el sistema, deberían pasar los efectos, pero vuelvo y digo, siempre hay la posibilidad, sobre todo en niños muy pequeños, que sí tengamos un daño como tal. Y lo vamos a ver más relacionados a la escuela, a problemas de aprendizaje, a su desempeño en ese sentido. Y claro, a medida que se va cronificando, pues entonces podemos comenzar a ver otros efectos, como tú dijiste, en el resto del cuerpo. Ahora bien, el consumo de alcohol y el alcoholismo como tal en la familia, el que haya una persona ya con adicción al alcohol, pues ya va a producir un efecto psicológico como tal en la familia, y como pasa en todos los tipos de adicciones. Tienes una persona que ya no tiene control sobre sí mismo, sino que quien controla a esa persona son las adicciones, y eso crea un desequilibrio en el sistema familiar, porque es una persona que posiblemente va a mentir con frecuencia para poder llegar a esa adicción. Es posible que robe para poder conseguir también los medios para llegar a esta adicción, o que acceda, vamos a decir, a situaciones o a métodos de juntarse con personas que no es lo ideal para ellos, con tal de tener acceso a ese consumo. Y eso va a hacer que si es un padre que es alcohólico en la familia, pues es un padre ausente, es una persona que no está pero no está. Y estos chicos, hijos de personas alcohólicas, pues les llamamos huérfanos de padres vivos. Estos padres no están en capacidad muchas veces de cuidar de estos hijos, y entonces se exponen a su vez de manera secundaria a otros peligros. ¿Por qué? Por ahí viene el tema de los abusos sexuales, de que porque los padres están ahí pero están dormidos, están listos, y todo el mundo lo sabe, de que se intoxicó, se alcoholizó y no responde, y estos chicos quedan a la merced de lo que pueda pasar, ¿no? Y de cualquier peligro que tengan en la calle. Mira, la intoxicación es considerada una urgencia en términos médicos, porque cuando estamos hablando de menores de edad, la intoxicación, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, es realmente muy peligroso. A veces la sociedad también se hace ciega ante esta problemática, porque como tú bien has explicado, las autoridades toman conocimiento por lo general a través de los centros de salud que reportan los casos que tienen de intoxicación de menores de edad. Sin embargo, somos la sociedad también los que estamos llamados a denunciar este tipo de delitos, este tipo de casos, de problemáticas que están ocurriendo, ya que nosotros somos también lo que vemos en parques, en los pueblos. O sea, me tocó vivirlo personalmente en Constanza, donde en el parque había un padre que no consumió alcohol, pero sí le dio a agarrar la botella a una bebé de 3 años de edad. Nosotros nos acercamos, les dijimos que no estaba correcto, pero la sociedad debe involucrarse un poco más. Sin embargo, Gloriana, tengo que decirte que pasa por la mente del ciudadano todas las consecuencias que quizás pudiera traer el hecho de poner una denuncia sobre este tema o cualquier otro tema. Y en ese sentido yo quisiera saber cómo tú recomiendas que las personas se acerquen a las autoridades para poder denunciar este tipo de hechos que está ocurriendo y que realmente nos alarma cada día más.
Lo bueno es que como ha pasado el tiempo y hemos ido especializando los servicios y tenemos más servicios de lo que antes existía, pues tenemos inclusive la posibilidad de recibir denuncias que sean anónimas por teléfono, personas que llamen y pasa con frecuencia, llaman y dicen, mira, conocemos de un caso en que está pasando tal cosa y queremos hacer la denuncia. En el caso de Línea Vida en particular, las personas pueden llamar, accesar al servicio y denunciar que algo está pasando, solamente con dar los datos de dónde está, de informaciones generales que permitan ubicar a la persona que está en riesgo, pues entonces Línea Vida se comunica con esa comunidad, con ese sector, el Ministerio Público más cercano para que se traslade y haga la investigación del lugar. Ciertamente, si una persona va a un centro de salud y es denunciada, pues se va a sentir luego, bueno, no voy a volver al centro de salud. Pero como tú dijiste, esto es un tema de todos. De alguna manera hay que crear conciencia. Y si no es el centro de salud y logramos que todo el mundo tenga conciencia, será el vecino el que haga la denuncia. Y esta persona tarde o temprano tendrá que entender que tiene un problema y que si no se dirige ese problema, en el caso de los padres, puede inclusive perder la autoridad parental por el hecho de no prestar atención a lo que está ocurriendo con sus hijos y sus hijas. Y esto tiene que generalizarse, tiene que entenderse que es real, que es un problema y que hay medidas para poder llegar a estos casos y resolverlos o evitarlos. Mire, mucha gente entiende que cuando hablamos de adolescentes mayores de 15, 16 años, el consumo de alcohol les está permitido, obviamente, sin llegar a la intoxicación, porque hay que educar al niño, que aprenda a beber, que sepa cuál es el trago que los emborracha, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que esa no es la realidad, como tú dices, venimos de una cultura que incentiva a esto. Sin embargo, a mí me gustaría, Gloriana, explicarle a los amigos televidentes si podemos hablar, cuando hablamos de menores de edad, menores de 10 a 11 años, ¿podemos hablar de una ingesta de alcohol excesiva o el simple hecho de que un menor de 11 años esté ingiriendo alcohol ya por sí está totalmente prohibido, ya es excesivo? Sí, está contraindicado. Un pediatra te va a decir que, como te lo va a decir para una mujer embarazada que no consuma alcohol, así te lo va a decir para niños pequeños que no deben consumir alcohol. Se sabe que la mujer aún embarazada, es más, la cultura popular le dice, tómate una cervecita, que eso te mejora el líquido amniótico. Hay una serie de cosas como cultura, que era lo que te decía. Y es una zona gris difícil, porque hay culturas donde a los niños desde pequeños, aunque sea un traguito de vino, se acompaña a la comida, no ven el alcohol como lo vemos nosotros, tal vez con ese afán de que el alcohol me va a emborrachar o de alguna manera va a obnubilar un poco la conciencia para olvidarme de los problemas, sino que lo ven como parte de la cotidianidad. Y es muy de cada país, es muy de cada cultura y de su legislación. Ciertamente, en nuestro caso, en el caso de la República Dominicana, fíjate que el consumo de alcohol no es muy raro que la gente, como en Europa, por ejemplo, tome un poquito con la comida. No, la gente toma para emborracharse. Toma para... No hay forma de beberse una copita, hay que beberse la botella. Entonces, ¿por qué? Si podemos evitar poner en contacto a nuestros niños con el alcohol, si podemos evitar lo más posible o decir dilatar lo más posible el contacto con pues mejor todavía. ¿Por qué? Porque en un momento que no estemos, no sabemos que el niño diga, bueno, pero a mí me dan permiso, pues entonces yo lo puedo hacer. Y él no sabe cómo medir y cómo decir, bueno, ya me pasé, esto es demasiado, no sabe que es excesivo. Entonces, con el tema de los niños hay que tener cuidado, hay que dilatar lo más posible y bueno, en el caso de los adolescentes sí sabemos que los padres dicen, bueno, pero prefiero que lo haga al lado de mí, a que lo haga... Ya eso es un tema muy de cómo la familia aborda la temática. Lo que tenemos que saber es cómo darnos cuenta cuando esto es un problema, cómo estar pendiente cuando un muchacho está llegando intoxicado, cuando está llegando borracho, cuando está exponiendo su vida al peligro. Y esos son el tipo de cosas que los padres tienen que estar pendientes de, más tal vez a un consumo ocasional, sino a salvaguardar la integridad física de nuestros niños y niñas. Así es, bueno, Gloriana, muchísimas gracias por compartir con nosotros y hablar un poquito sobre las consecuencias de la ingesta de alcohol en menores de edad. Para nosotros, como siempre, es un placer contar con tu presencia. A ustedes, amigos televidentes, aún hay más de su programa Ministerio Público. No se vayan, volvemos enseguida.
Una madre, en más del 33% de los hogares dominicanos, es la principal proveedora de su familia. Una hija forma parte de más de los 60% de las mujeres que forman mayoría en nuestras universidades. Una hermana está entre las mujeres que emprenden el más del 50% de las microempresas de servicios de nuestro país. Perder para siempre a una madre, ver terminar la vida de una hija, mas nunca abrazar a tu hermana. No solo sufren familias y comunidades, esta realidad fractura todos los sectores de la nación. Está bajo amenaza nuestro porvenir. Todos tenemos que actuar ahora. Ni una sola víctima más. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. ¿Sabías que puedes consultar los servicios de la Procuraduría General de la República en línea? Con la implementación del nuevo portal de servicios, la Procuraduría General de la República ofrece en línea los servicios de certificación de no antecedentes penales, consultas y pagos de infracciones de tránsito, certificación de firmas de documentos, impedimentos de salida, retiro de fichas y solicitud de exequatur para abogados. Accediendo al portal servicios.pgr.gov.do desde la comodidad de su hogar o desde la facilidad de su teléfono móvil, reduce el tiempo en los trámites de obtención de documentos y pagos de servicios. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña la magistrada Wendy González, quien es la Procuradora General titular de la Corte de Apelación de Barahona. Wendy, para nosotros es un placer tenerte en este programa, que es tu programa. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, el placer es mío. Gracias por la invitación. Mira, vamos a estar hablando en el día de hoy sobre el rol que desempeñan los procuradores de corte a nivel regional. Y para iniciar me gustaría saber cómo está estructurado internamente el Ministerio Público para que nuestros amigos televidentes puedan entender los escalafones que existen dentro de la institución. ¿Cómo no? Yo pudiera decirte a nivel general de que contamos con el Procurador General de la República Dominicana, el magistrado Jean Alain Rodríguez. Por otra parte tenemos lo que se llama los procuradores de corte. Luego de eso están entonces las procuradurías fiscales de cada región o de cada lugar. Ok, entonces se inicia primero cuando uno entra a la carrera siendo dentro del rango de procuradores fiscales. Se entra con el rango de fiscalizador. Ok. Sí, por eso es que ustedes ven que cuando los chicos salen de la Escuela Nacional del Ministerio Público, salen con el rango y o función de fiscalizadores o fiscalizadoras. ¿Cuáles serían las atribuciones que le concede la ley a las procuradurías de corte regionales? Bueno, el procurador de corte tiene muchas atribuciones. Pudiéramos nosotros, hasta sin ser abogados, verificar la ley 133, que hasta un estudiante pudiera bajarla de internet. Ley 133 que rige el Ministerio Público. Ahí en el artículo 38 específicamente están todas las atribuciones que tiene un procurador de corte. Entre ellas está
quizás a veces romper el hielo cuando una investigación nos lleva tal vez el parámetro que debe de llevar. Debe de supervigilar, debe de vigilar, debe de coordinar con los procuradores fiscales de cada jurisdicción, titulares y no titulares, de que el trabajo se haga lo más rápido posible, lo más apegado a la ley posible, como siempre, como manda la ley, y también de una manera que el usuario se sienta satisfecho. Pero ¿y cuáles serían los servicios que esos usuarios pueden obtener, pueden recibir de las procuradurías regionales? Regularmente, una procuraduría de corte hace legalizaciones. Cuando un usuario tiene que legalizar la firma de un notario, tiene que pasar necesaria y obligatoriamente, según el protocolo que tiene la Procuraduría General de la República, hay un protocolo que se lleva a cabo. Tiene que legalizar esa firma de ese notario, de ese documento X, ante la Procuraduría Regional de Corte. Pero ¿qué pasa? Que también trabajamos con la ley 122-05. Esa ley regula en este país, en nuestro país, lo que se llaman las ONGs, que son entidades sin fines de lucro, que tienen que pasar por el sedazo, si se puede decir, de la Procuraduría de Corte, de cada región que amerite. ¿Cuál es la estructura regional de la Procuraduría de Barahona? ¿Cómo está estructurada esa Procuraduría? Esta Procuraduría tiene una Procuradora de Corte titular, que soy yo en este caso. Luego tiene entonces 3 adjuntos al Procurador de Corte. Entonces son 3 adjuntos, una abogada ayudante, tenemos una paralegal y una secretaria que se encarga de la oficina. Tenemos 2 mensajeros también. Ok, mira, según lo que tú nos has explicado, Wendy, hay muchos servicios que pueden ofrecer las procuradurías regionales, pero a mí me gustaría saber un poquito también sobre el rol que desempeña el procurador de corte, y para eso te voy a pedir una pausa antes de que tú nos des la respuesta, para ir a un corte, y cuando regresemos continuamos hablando sobre el rol de los procuradores de corte. A ustedes, amigos televidentes, volvemos enseguida. La mujer merece honra y respeto. Los que niegan el valor humano de madres, hijas, esposas, amigas, líderes, empresarias, se apartan del amor y la verdad. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Estamos de regreso en su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos conversando con la magistrada Wendy González, quien es la Procuradora General titular de la Corte de Apelación de Barahona. Antes de irnos a la pausa, magistrada, estábamos hablando sobre cómo se promueve, cómo uno crece dentro de la institución del Ministerio Público, y me gustaría saber cuáles son los requisitos para ser promovido, para alcanzar el escalafón de Procurador de Corte.
Bueno, según nuestra ley 133, se exige ser dominicano, estar apto en nuestros derechos civiles y políticos. También estar facultado mentalmente para ejercer la función. Entre otras cosas que exige ahí la ley. Y dentro de, fácil, según lo que yo entiendo. Y dentro ser de de carrera también. Eso te iba a preguntar, o sea, aparte de todos los requisitos que tú has mencionado, ¿cómo tiene que perfilarse la persona que opta por el puesto de procurador de corte? Tiene que haber pasado por los escalafones que hemos mencionado anteriormente, fiscalizador, o puedo ingresar inmediatamente y ser procurador de corte. Realmente no. Según lo que establece nuestra ley, y nosotros nos regimos por la ley, se establece que el escalafón número 1 es ser fiscalizador. Claro. Cuando usted sale de la Escuela Nacional del Ministerio Público, usted sale siendo fiscalizador. Luego de que usted tiene cierto tiempo siendo fiscalizador, entonces es promovido o promovida a fiscal de primera instancia, que son los fiscales comunes. Luego de eso, licenciada Laura, está lo que se llama, ya después que usted es fiscal, entonces está el ser procurador de corte. Y entonces ya después de procurador de corte, está lo que se llama la Procuraduría General. Los procuradores de corte pueden hacer sometimientos y en caso de ser afirmativo, ¿quiénes pueden ser sometidos por los procuradores de corte? Es bueno resaltar esa parte, porque ciertamente la sociedad dominicana tiene que tener la información acabada de ese punto que usted acaba de mencionar. El procurador de corte, según la Constitución Dominicana, en el artículo 159, someterá a ciertas personas que tienen jurisdicción privilegiada. Todo el que sabe de lo que se trata entiende o entenderá de que un procurador de corte está facultado para someter a un alcalde, a un síndico, a un regidor, porque ciertamente esa facultad será del artículo 159, pero también puede someter a sus pares jerárquicamente inferiores. O sea, un procurador de corte está también para sancionar a aquel ministerio público que tenga alguna falta leve o grave. Claro, utilizando los canales. Estamos para tramitar, mejor dicho, para tramitar ese tipo de asuntos ante las autoridades competentes de aquí, de la Procuraduría, llámese el Consejo o el Gobierno, como se le llama, el Gobierno del Ministerio Público, que es el Consejo del Ministerio Público. Magistrada Wendy, después que los fiscales de primera instancia han realizado su trabajo y han obtenido una sentencia de primer grado, ¿cómo esta decisión puede ser recurrida ante la Corte de Apelación por los procuradores de corte y ante qué jurisdicción tendrían que hacerlo? ¿Cómo se faculta esto? Mira, la función esencial, aparte de nosotros dar servicio, aparte de nosotros trabajar con las ONG, la función principal del procurador de corte regional es representar al Ministerio Público ante cualquier recurso de apelación. Ese es el eje principal de nosotros, nuestra razón de existir. Entonces, cuando los fiscales no están contestes con alguna decisión judicial, hacen lo que se llama recurso de apelación. Va a nuestra jurisdicción, a la jurisdicción que le competa, que le corresponda, y nosotros tenemos la obligación de subir a defender ese recurso que hizo ese Ministerio Público. Entonces, déjame hacerte una pregunta, Wendy. Cuando nos encontramos en segundo grado, que estamos hablando de recurrir sentencias ante la Corte de Apelación, ¿el fiscal de primer grado no puede subir a la Corte? ¿Están facultados? Sí puede. Sí puede. Sí puede. Hay unos requisitos que la ley te exige, por ejemplo, para subir a la Corte, pero en calidad de asistente técnico, o sea, de asistente técnico del procurador de corte. Claro, porque en definitiva quien va a tomar las riendas de ese caso es el procurador de corte de esa jurisdicción. Jerárquicamente hablando, y según lo que establece la ley, así es. O sea, un fiscal que ha hecho su recurso tiene toda la facultad y el derecho de asistir a su audiencia de apelación conjuntamente con nosotros. Claro, la ley manda unos requisitos ahí que si se cumplen puede inclusive hablar, motivar, pedir y concluye el fiscal de corte. ¿Cuáles son las causas por las que un procurador de corte puede ser recusado? ¿Y ante quién se recusa un procurador de corte? Un procurador de corte
un procurador de corte puede ser recusado ante el magistrado procurador general de la República o sus adjuntos. Puede ser que la persona no se siente conforme, el usuario, la víctima, cualquier persona, no se siente conforme, el imputado, con el trabajo realizado de este Ministerio Público, o tal vez entiende esa persona de que se ha incurrido en alguna falta, que él entiende que es una falta, simplemente no está conforme y puede ser recusado ante el Procurador General de la República. Y las recusaciones por cuestiones de familiaridad con jueces, con imputados, con víctimas, ¿también son causas de recusación en este caso? Según el Código Procesal Penal, sí. Sí. Bueno, la idea, magistrada, era darle a conocer a los amigos televidentes cuál es el rol que desempeñan los procuradores de cortes regionales de nuestro país, ya que sabemos que ustedes tienen una actividad constante, como usted dice, aparte de esos servicios que se le ofrecen a la ciudadanía, son las personas encargadas de representar al Ministerio Público ante las Cortes de Apelación. Hay algo importante que la ciudadanía debe de saber, licenciada Laura, y es que ahora mismo estamos haciendo reuniones, vengo de una en este momento, con el magistrado Fernando Quesada. Se está tratando de eficientizar y reafirmar el compromiso con los usuarios para que las personas se sientan más satisfechas, se sientan más atendidas. Se está tratando de llegar a los lugares más remotos de la República Dominicana a supervisar el trabajo de cada fiscalizador, de cada fiscal y de cada Ministerio Público que tenga en sus manos una decisión judicial. Sí, la idea es acercar el Ministerio Público a la sociedad. Magistrada, para nosotros ha sido un placer contar con su presencia en el día de hoy. Muchísimas gracias por venir. Y a ustedes, amigos televidentes, no se muevan, continúan con nosotros, que aún hay mucho más de su programa Ministerio Público TV. Entre 2016 y 2017, más de 160 dominicanas han sido víctimas de feminicidios. No solo las familias completas han perdido una parte irreemplazable de sus vidas, no solo comunidades quedan descompuestas, absolutamente todos las perdemos. Y se siente, cada vez que al país se le arrebata el soporte indispensable de la mujer dominicana, decae la sociedad, se oscurece el camino de las próximas generaciones hacia el desarrollo nacional. Combatir la epidemia de la violencia que afecta a la mujer en República Dominicana es una emergencia a la que todos nos toca responder. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. ¿Sabías qué es el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario? El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional es uno de los proyectos más trascendentales del país. Con la implementación del plan, los 41 centros penitenciarios existentes serán remodelados y acondicionados para garantizar que todo privado de libertad en la República Dominicana tenga un espacio físico decente durante su internamiento. Entre los objetivos principales del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario se encuentra la construcción de nuevas edificaciones para alojar alrededor de 12.000 privados de libertad que guardan prisión de manera deplorable. El plan de humanización contempla además la formación de un sistema penitenciario con acceso a tratamientos de médicos y actividades recreativas que fomenten la salud mental y física de los internos. El
Procurador General de la República, Jan Rodríguez, exhortó a los actores del sistema de justicia a continuar trabajando en su fortalecimiento con la finalidad de colocarlo en las más óptimas condiciones para preservar la vigencia del Estado de Derecho y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. Al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el Día del Poder Judicial junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, Jan Rodríguez expresó que en este nuevo año la sociedad puede tener plena seguridad de que cada integrante del Ministerio Público pondrá cuidado para cumplir con su rol para el buen funcionamiento del sistema de justicia y la paz social. Indicó que el único adversario del sistema de justicia es el infractor de las leyes y añadió que la imparcialidad en los jueces y la objetividad de los fiscales son indispensables para garantizar que el infractor reciba la sanción correspondiente sin importar de quién se trate, como manda la ley. Es un honor poder acompañar al Poder Judicial un día tan especial, más aún frente a este altar, a este sacro lugar. Hoy más que nunca, el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajan unidos de la mano, procurando hacer justicia, cada uno con su rol, sus responsabilidades conforme le confiere la ley. Hoy es un buen día para recordar que el verdadero adversario, el único adversario de la criminalidad y de la impunidad es el infractor de las leyes, no los jueces, no el Ministerio Público. La objetividad del Ministerio Público y la imparcialidad del juez es la clave y el éxito para poder lograr el fin de la impunidad. Por eso hoy, en este lugar tan sacro, reitero el compromiso de trabajar junto al Poder Judicial por una República Dominicana más segura, más sana y mucho más libre de impunidad. Es un verdadero honor acompañarla. El máximo representante del Ministerio Público declaró que para garantizar el buen funcionamiento del sistema de justicia durante el año 2019, impulsará las transformaciones institucionales necesarias y proporcionará el apoyo que requieran las distintas representaciones del Ministerio Público a lo largo del territorio nacional. El magistrado también participó en una Eucaristía oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Soria, en la rendición de cuentas del presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público TV. Estuvo con ustedes Laura Serrata. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana.